Se presentó un escrito solicitando a este tribunal pleno que declarara impedida a la señora ministra Loreto Ortiz para participar en la discusión y votación de este asunto. Se circuló entre todos los integrantes y las integrantes del pleno este documento. La señora ministra Loreto Ortiz rindió ya su informe estableciendo las razones por las cuales no considera estar impedida para participar en este tema. Previamente a estar en posibilidad de poder estudiar el fondo del asunto, nos toca resolver la procedencia o no de este impedimento. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Siempre el tema de los impedimentos para los juzgadores significa un reto en cuanto a determinar si en realidad hay un tema de parcialidad a una de las accionantes o no la hay, independientemente del sentir que pueda tener cada uno de nosotros frente al propio proyecto. Lo que más importa es asegurar para quien insta la participación de la justicia en un tema, en un asunto, dejar fuera de duda cualquier motivación externa que no sea estrictamente el contenido de los autos. Bajo esa consideración traigo a conocimiento las razones del impedimento 4 de 2020 resuelto por mayoría de 4 votos de la segunda sala, en donde se estableció como un criterio representativo del impedimento el que alguien como integrante de otro poder tome un posicionamiento específico sobre un tema. Me parece que más allá de considerar que la participación de la señora ministra Ortiz Alf en este sentido no se vería perturbada por ninguna otra razón que afectara su imparcialidad, a partir de lo que comenté sobre la visión que las partes deben tener respecto del juzgador, creo que este es el caso de la recusación. Bajo esa perspectiva, el fundamento con el que yo sostendría al igual que sucedió en el impedimento 4 de 2020 al que me acabo de referir, lo sería el artículo 39 del Código Federal de Procedimientos Civiles, disposición que resulta supletoria a la ley que rige el procedimiento relativo a la fracción 1 y 2 del artículo 105, que en su artículo 39, fracción 17, dice que se debe declarar un impedimento cuando se esté en una situación que pueda afectar la imparcialidad en forma análoga o más grave que las antes mencionadas. Y por lo que hace a las antes mencionadas, hay alguna que se refiere precisamente a los integrantes de este poder por haber externado opinión en un tema de la incumbencia del asunto. Si no fuera el Código Federal de Procedimientos Civiles el aplicable, lo mismo sucedería con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en el artículo 146 tiene disposiciones similares cuando dice la fracción 18, cualquier otra análoga a las antes dichas, a las anteriores. Esto se puede también contrastar, aunque no le resulta aplicable, con el artículo 51, fracción octava de la Ley de Amparo, en donde también se habla de un supuesto similar. Esto es, a quien que se encuentre en una situación diversa a las especificadas, que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo, simplemente el riesgo de pérdida de la imparcialidad. Siendo entonces estos los presupuestos para que, en mi opinión, se surta una causa de impedimento, estimo que el impedimento hecho valer es fundado y por tal razón la recusación también lo es. Gracias, señor ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministra Piña. Sí, gracias, señor ministro presidente. Por las mismas razones que expresó, fundamentos que expresó el ministro Pérez Dayán, yo también considero que se actualice el impedimento. Quiero aclarar, en primer término, que estimo que no asiste razón a la fracción parlamentaria cuando sostiene que la ministra Ortiz tiene un interés personal en el asunto. No tengo duda de la integridad personal de la ministra ni de su independencia de criterio desde un punto de vista subjetivo.
La cuestión en este caso, a mi parecer, se relaciona con el aspecto objetivo de la independencia judicial, es decir, con la protección de la credibilidad de la decisión de este Tribunal Constitucional. Un enfoque objetivo de la independencia judicial nos obliga incluso a cuidar la apariencia de imparcialidad de este máximo tribunal, en el sentido de que tenemos que ofrecer todas las garantías para excluir cualquier duda sobre una actuación parcial en nuestra función jurisdiccional. Ello nos obliga a atender la percepción social de que la participación activa de la ministra Ortiz como diputada de la reforma constitucional en materia energética y sus leyes reglamentarias pudieran tener influencia en el sentido de su votación. Por ello, considero que se actualiza una afectación objetiva a la independencia, por lo que la ministra esté impedida para votar este asunto. Porque si bien, como ella misma lo refiere, cuando era diputada no votó específicamente la reforma impugnada en la presente acción, lo cierto es que como legisladora del partido que impulsó la reforma que ahora se revisa, participó activamente en la reforma constitucional y en la aprobación de las leyes reglamentarias que son antecedentes de las mismas y en las cuales expresó su opinión. Esta circunstancia considero y reitero, desde un punto de vista totalmente objetivo, pone en duda la credibilidad social de su votación y de la decisión que tome esta Suprema Corte. La confianza de la ciudadanía en el sistema de impartición de justicia, en el funcionamiento adecuado de los pesos y contrapesos que mandata nuestra Constitución, nos exige proteger objetivamente la independencia como valor institucional y, a mi parecer, esta es razón suficiente para considerar actualizado el impedimento de la ministra para conocer del asunto. Gracias, señor ministro. Gracias, ministra Piña. ¿Algún otro comentario? Tome votación, secretario. Sí, sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. No es legal el impedimento. Señor ministro González Alcántara. No es legal el impedimento. Señor ministro Esquivel Mozo. No es legal el impedimento. Señor ministro Aguilar Morales. No está en curso de impedimento. Ministro Pablo Robledo. En el mismo sentido. Señor ministro Piña Hernández. ¿Es fundada la recusación? Señor ministro Ríos Farjat. No encuentro causa de impedimento al marco de la ley. Señor ministro Lainez No Potisek. es legal el impedimento. Señor ministro Pérez Dayán. La causa de impedimento es legal. Señor ministro presidente Saldívar Ledo de la Rea. No hay causa de impedimento. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos en el sentido de que la señora ministra Ortiz Arpi no está impedida para conocer de la acción de inconstitucionalidad 64/2021. Consecuentemente, la señora ministra Loreto Ortiz Alp, quien además es ponente en el asunto, participará activamente en la discusión y votación del tema que nos ocupa. Someto a consideración de las señoras y señores ministros los primeros apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación, causas de improcedencia y sobreseimiento. ¿Hay alguna observación? En votación económica consulto si se aprueba. Aprobada por unanimidad de votos esta parte del proyecto. Vamos a ir analizando por apartados cada uno de los aspectos del proyecto. Primeramente someto a consideración del Pleno, una vez que la señora ministra haga la presentación correspondiente, el capítulo denominado consideraciones previas. Señora ministra ponente, por favor. Muchas gracias, ministro presidente, señoras y señores ministros. Nos encontramos ante la resolución de una acción de inconstitucionalidad presentada por las y los integrantes del Senado de la República en contra del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica publicada el 9 de marzo de 2021. La importancia y trascendencia de la reforma, cuya constitucionalidad estamos discutiendo el día de hoy, se puede observar en las importantes opiniones que recibimos de diversos actores,
más de 35 organizaciones de la sociedad civil y de la misma Organización de las Naciones Unidas. Como señalé durante mi comparecencia ante el Senado de la República, uno de mis principales compromisos como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación implica utilizar un lenguaje claro, comprensible e incluyente que permita disminuir la posible ambigüedad y confusión en torno a los proyectos de resolución que me corresponda formular. Más aún, al tratarse de asuntos que revisten particular interés público, como en este caso. En ese sentido, con el fin de dar claridad a la exposición del proyecto de resolución que someto a consideración de este Pleno, procuraré explicar de la manera clara y sencilla, además de contextualizar algunas cuestiones básicas sobre el funcionamiento de la industria eléctrica en México, que desde luego repercuten en la metodología que se adoptó para el estudio del asunto. Hasta el año del 2013, todas las actividades relacionadas con la industria eléctrica eran concebidas como un área estratégica que estaba a cargo exclusivo de la nación, por lo que no eran consideradas como un monopolio o práctica monopólica, alejándose de la prohibición reconocida en el artículo 28 constitucional. De tal suerte que al celebrar el primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1993, el capítulo energético no fue aplicable a México. Sin embargo, a nivel nacional, de hecho y con base al mencionado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, empezaron a operar las autogeneradoras eléctricas en contraversión al artículo 27 constitucional. Cabe señalar que antes de la celebración del mencionado tratado, México no contaba con una legislación en materia de competencia económica y monopolios, y que a raíz del mismo fue que se formularon las leyes en la materia. Dichas leyes no eran aplicables al Gobierno federal en ninguna de las áreas estratégicas mencionadas en los artículos 27 y 28 constitucionales, en razón de la reserva formulada por México, entendiendo por estas a las declaraciones unilaterales de voluntad de un Estado para excluir o modificar una o varias cláusulas del instrumento. Con posterioridad, se aprobó la reforma constitucional del 2013, en específico los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, lo que implicó que las actividades relacionadas con la industria eléctrica se reagruparan en 4 actividades principales: la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica. La generación se refiere a las actividades necesarias para la producción de la electricidad, lo cual se logra de diversas maneras, como a través de plantas hidroeléctricas, solares, eólicas, nucleares e incluso a través de las plantas que con motores permiten la generación del fluido eléctrico. La transmisión y la distribución son actividades que permiten llevar energía a todas las personas, lo cual se realiza a través de la Red Nacional de Transmisión y de las redes generales de distribución. En esencia, se refiere al transporte de la energía generada en todo el territorio nacional, desde las plantas generadoras hasta las y los usuarios. Finalmente, la comercialización se refiere al suministro de la energía, el cual lo podemos entender como el pago que se hace de la electricidad. Con esta división, 2 de dichas actividades, la transmisión y la distribución, serían las únicas que permanecerían como áreas estratégicas en las que el Estado seguiría manteniendo el control exclusivo. Las actividades de generación y comercialización se abrieron a las personas físicas o morales, nacionales y extranjeras. Además, la reforma constitucional del 2013, tanto en la exposición de motivos como en su articulado, estableció que la planeación y control del sistema eléctrico nacional es un área estratégica a cargo exclusivo de la nación, reforzando la rectoría del Estado en dicha industria. De tal suerte que el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico y el Tratado entre Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América y Canadá, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ambos en vigor desde el 1 de diciembre del 2018 y del 1 de junio del 2020, respectivamente, se ajustaron al texto constitucional a través de medidas disconformes o reservas aceptados por los otros estados en dichos tratados.
Los tratados internacionales son interpretados de conformidad con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Esto es, de buena fe, de acuerdo al sentido literal del texto, en el contexto de los términos del tratado y de conformidad con su objeto y fin. Para la celebración de dichos tratados se observa que el Estado mexicano adoptó una posición muy clara y precisa sobre el sector energético, precisando que es un área de interés público, por lo que debe prevalecer la rectoría del Estado sobre ella, al constituir un servicio público sobre el cual debe mantener un control exclusivo. En ese sentido, en el año del 2014 se promulgó la Ley de la Industria Eléctrica, reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, con el fin de regular la planeación y control del sistema eléctrico nacional y las 4 actividades que actualmente componen la industria eléctrica. La reforma impugnada a dicha ley del 9 de marzo del 2021 se puede dividir en 4 modificaciones principales que se ven reflejadas en la totalidad de los artículos impugnados de dicha ley. En primer lugar, la modificación de la orden del despacho de la energía eléctrica, el cual no es otra cosa sino la prelación que se va a otorgar para la adquisición de la energía eléctrica. En segundo lugar, la alegada modificación al régimen de certificados de energías limpias, entendiendo estos como los instrumentos que se otorgan para la acreditación del uso de energías limpias. En tercer lugar, la inclusión de los supuestos de revocación, permisos de autoabastecimiento y revisión obligatoria de los contratos suscritos con productores independientes de energía. Y finalmente, en cuarto lugar, la modificación para que la Comisión Reguladora de Energía considere los criterios del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría de Energía. Una de las particularidades del caso concreto se relaciona con el hecho de que por lo menos 5 conceptos de invalidez, la parte accionante esgrime argumentos encaminados a acreditar que los artículos impugnados relacionados con la orden del despacho vulneran disposiciones constitucionales de naturaleza muy diversa entre ellas, prestando argumentos distintos. La primera modificación, el orden del despacho de la energía eléctrica, está vinculada con la orden misma que agrupan la mayoría de los artículos reformados de la Ley de la Industria Eléctrica. La parte accionante considera que es violatoria de 5 cuestiones. En primer lugar, el artículo 28 constitucional, por considerar que se vulnera la libre competencia y concurrencia, lo cual se aborda en la cuestión A del proyecto. En segundo lugar, el artículo 133 constitucional, por considerar que vulneran los artículos 9.4, 9.5 del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico y 14.4 y 14.5 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que reconocen el principio de trato nacional y trato de la nación más favorecida. La alegada vulneración a dicho precepto constitucional y a dichos tratados internacionales se abordan en la cuestión B del proyecto. En tercer lugar, los artículos 1 y 4, párrafos 4 y 5 de la Constitución Federal, así como el Acuerdo del París, por considerar que se viola el derecho a un medio ambiente sano y a la salud, lo cual se aborda en la cuestión C del proyecto. En cuarto lugar, los artículos 4, 6, 14 y 16 constitucionales, así como diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, por considerar violados los derechos al mínimo vital, a la vida digna, a una vivienda digna y decorosa, a la salud, a la alimentación y al libre esparcimiento, a gozar de adelantos tecnológicos y al acceso al Internet. El análisis de constitucionalidad sobre este punto se aborda en la cuestión F del proyecto. Finalmente, de los artículos 14, 16, 25, 26, 27 y 28 constitucionales, así como diversos transitorios del Decreto de Reformas Constitucionales en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre del 2013, en tanto que atentan contra los objetivos del Sistema Eléctrico Nacional, cuyo análisis se aborda en la cuestión G del proyecto. Segunda modificación, régimen de certificados de energías limpias. La segunda modificación del tema que mencioné, relacionada con el régimen de los certificados de energías limpias, se analiza en el proyecto en la cuestión C. Tercera modificación,
revocación y revisión de permisos y contratos. En lo que respecta a la tercera modificación, en donde se cuestiona la constitucionalidad de los supuestos de revocación, permisos de abastecimiento y revisión obligatoria de los contratos suscritos con los productores independientes de energía, son analizados en el proyecto en el apartado correspondiente a la cuestión D. Cuarta modificación, criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la CENER. Finalmente, en lo que toca a la última y cuarta modificación, que también se ve reflejada en la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, la relativa a que la Comisión Reguladora de Energía considere los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría de Energía, cuestión que se analiza en el apartado E de este proyecto. Consideraciones previas. En el proyecto se establecen 5 consideraciones previas que quedaron plasmadas en la página 42 a 93. La primera es precisamente los antecedentes del Sistema Eléctrico Nacional, en donde se hace un recuento histórico del Sistema Eléctrico Nacional con el fin de proponer un mejor entendimiento de las reformas impugnadas. La segunda, relativo al marco constitucional del Sistema Eléctrico Nacional establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. La tercera da cuenta de las obligaciones desde una perspectiva de los derechos humanos, de la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional. La cuarta cuestión desarrolla la cristalización del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Y finalmente, la quinta cuestión da una explicación sobre el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Considero que nos encontramos frente a una gran oportunidad para reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, pues a mi parecer no existe duda de que se ha consagrado como un elemento indispensable para garantizar los derechos humanos de las personas. Actualmente, ni nuestra Constitución ni ningún tratado de los que México es parte reconocen expresamente a la energía eléctrica como un derecho humano. Sin embargo, existe una variedad de derechos fundamentales que están en esta situación, como el derecho al agua, el cual no se encuentra de manera textual, amparado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue hasta que el comité encargado de supervisar e interpretar este pacto que concluyó que los derechos enunciados en el artículo 11 de este tratado no son una lista exhaustiva, sino enunciativa, reconociendo con ello que existen derechos humanos que, tomando en cuenta la importancia que adquieren con el paso del tiempo, pueden ser cristalizados como tal. Como he señalado anteriormente ante este Pleno, tanto la Constitución de nuestro país como los tratados internacionales en materia de derechos humanos deben ser considerados como instrumentos vivos que ameritan que se interpreten de manera evolutiva a la luz de las condiciones que se viven día con día. A partir de esta interpretación es que el proyecto considera que la energía eléctrica, así como otros derechos, cuentan con una doble dimensión. La dimensión subjetiva se refiere a que la energía eléctrica es un componente necesario para garantizar los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, la salud, vivienda, trabajo, entre muchos otros derechos fundamentales. Por su parte, la dimensión objetiva implica que por sí misma la energía eléctrica es un derecho independiente, cuya denegación arbitraria e indiscriminada puede generar una violación autónoma. Para acreditar esta dimensión y, por tanto, su cristalización como un derecho humano, en el proyecto se destacan ejemplos de cómo las personas dependemos de la electricidad en mayor o menor medida. Se destaca que en el derecho comparado existen legislaciones que ya reconocen la electricidad como un derecho humano, así como la calidad de personas electrodependientes a quienes su vida depende de ella. Otro ejemplo de cómo es un derecho fundamental la energía eléctrica y cómo se ha cristalizado es en los temas de seguridad. Lo ubicamos en el alumbrado público, mismo que se ha convertido en un instrumento para combatir la delincuencia e incluso ha sido considerado como un mecanismo para abatir la violencia que vivimos las mujeres. El simple uso doméstico que le damos en nuestros hogares, considero que es suficiente para concluir que la energía eléctrica se ha consagrado como un derecho humano autónomo, indispensable para realizar
las actividades de nuestra vida, por lo que cuenta con la protección del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como de nuestra Constitución. Finalmente, en el proyecto se destaca que, tomando en cuenta que el acceso a la energía ha surgido y se ha garantizado a partir de un desarrollo progresivo de carácter prestacional, se constata que estamos ante una presencia de un derecho de naturaleza social. Así, al igual que el resto de los derechos de este tipo, su garantía implica la adopción de una obligación inmediata de asegurar a las personas un nivel esencial para el acceso a este derecho, así como una obligación de cumplimiento progresivo. No omito mencionar que la misma Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, en este caso, emitió una opinión en el sentido que la reforma impugnada, el derecho de acceso, existe el derecho de acceso a la energía eléctrica y que puede coexistir con el derecho a un medio ambiente sustentable. El corpus juris y la jurisprudencia analizada en el proyecto reconocen que deben existir un equilibrio y balance entre el derecho al desarrollo y el respeto al medio ambiente. En otras palabras, el mencionado balance es un presupuesto para que exista un desarrollo sustentable. En ese contexto, debemos considerar que la generación y comercialización de la energía eléctrica no es una cuestión a la que debemos darle un trato meramente económico. Estas actividades están intrínsecamente ligadas con la garantía de un derecho fundamental, cuyo principal garante es el mismo Estado, quien no solo está facultado para fortalecer a los órganos estatales encargados de garantizar este derecho, sino que está obligado a hacerlo. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, ministro presidente. En general estoy a favor de esta parte del proyecto. Solo me separo del párrafo 59 que establece que el Congreso de la Unión cuenta con un margen amplio de libertad configurativa para regular las actividades de generación y comercialización, el cual solo está limitado por el principio de libre competencia y concurrencia. En mi opinión, estos principios son más que solo un límite. Considero que el constituyente los impuso como una guía y como un objetivo de la regulación. Lo mismo sucede con el principio de la sustentabilidad. Además, me separo de las consideraciones contenidas en el apartado D, en donde se propone reconocer el derecho de toda persona al acceso a la energía eléctrica como un derecho autónomo. Finalmente, considero que esta parte del proyecto se debió de ahondar en las directrices introducidas con la reforma constitucional de 2013, en la que se ordenó fomentar la sustentabilidad y la competitividad y la operación eficiente del sector eléctrico, así como el impulso a las empresas de los sectores público y privado. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Aguilar. Gracias, señor ministro presidente. Yo respetuosamente en general no estoy de acuerdo con este denominado consideraciones previas, pues en él se propone fijar el parámetro sobre el cual se desarrolla el estudio del fondo y el cual, a mi juicio, no refleja en su totalidad el marco constitucional que se encuentra vigente en nuestro país, ni tampoco las razones del constituyente permanente de 2013 que motivaron su reforma y que hasta ahora deben constituir el parámetro de validez con el que se confronten las normas impugnadas. Salvo ciertas menciones relacionadas con la apertura a la competencia en las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, de su lectura integral advierto que el estudio central y relevante del proyecto gira en torno únicamente a los aspectos de la reforma energética de 2013 relacionados con las áreas estratégicas de planeación y control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de la energía, dejando fuera de ese análisis otros ejes fundamentales de la citada reforma como son la modificación estructural de la Comisión Federal de Electricidad, el surgimiento de nuevos organismos del sector eléctrico, la apertura a la competencia del sector de generación y comercialización de energía eléctrica, así como, de manera destacada, la sustentabilidad en la energía eléctrica.
todos ellos que se analizaron incluso por esta segunda sala al resolver la controversia constitucional, no por esta, por la segunda sala, sí, en la controversia constitucional 89-2020 en sesión de 3 de febrero de 2021. Por otra parte, contrario a lo que se desprende del párrafo 57 del proyecto, que a mi juicio debe corregirse, las actividades de generación no son consideradas en el texto de la Constitución vigente como áreas estratégicas del Estado, al haberse puesto énfasis en que no es un recurso natural, por lo que el interés del Estado no se constituye como una propiedad sobre la energía, sino que tiene la finalidad de que ésta llegue a mejores precios a las mexicanas y a los mexicanos e impulse la competitividad en el país. Además, relacionado con ello y tomando en cuenta que la Comisión Federal de Electricidad seguiría presente en todos los eslabones del sector eléctrico, en el régimen transitorio de la reforma de 2013, el constituyente ordenó la separación legal de la ahora empresa productiva del Estado con la finalidad de que en la generación y comercialización compitiera en igualdad de circunstancias como el resto de los participantes. En otras palabras, aquella reforma constitucional generó, entre otros mandatos, que en los eslabones de generación y comercialización la Comisión Federal de Electricidad fuera tratada y regulada como un competidor más. Esta reestructuración constitucional del sector eléctrico también motivó la creación de la Comisión Reguladora de Energía como el regulador coordinado en la materia y el Centro Nacional de Control de Energía, antes previsto dentro de la estructura orgánica de la Comisión Federal de Electricidad, como organismos públicos descentralizados encargados del control operativo del sistema y, entre otras cosas, del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes. Esto con la finalidad de que existiera un operador neutral respecto de los participantes del mercado eléctrico para asegurar su imparcialidad, evitando así favorecer indebidamente a una empresa de generación específica. Adicionalmente, otro de los aspectos esenciales de la reforma energética de 2013, que es la vigente y que considero debe formar parte del parámetro constitucional en este asunto, fue la reforma al artículo 25 de la Constitución Federal, particularmente con la introducción de los conceptos de sustentabilidad y desarrollo sustentable, en lo que se establecieron las bases ambientales, especialmente en el caso de la industria eléctrica, a fin de permitir la creación de un mercado competitivo que integre las energías renovables a gran escala y así avanzar en la transición energética de acuerdo con los diversos compromisos adoptados por el Estado mexicano. Como puede verse, con motivo de la reforma constitucional de 2013, que hasta ahora constituye nuestro parámetro de validez, en materia energética el constituyente permanente plasmó diversos objetivos constitucionales de la misma trascendencia que deben perseguirse en todo momento por las autoridades en la materia y que no pueden ser jerarquizados por ninguna de ellas. De esta manera, en el análisis y resolución de este asunto, considero que debe adoptarse una perspectiva que tome en cuenta y, sobre todo, armonice los distintos objetivos constitucionales que el constituyente de 2013 fijó en la materia y entre los cuales no únicamente se encuentra el de garantizar la rectoría del Estado en materia de electricidad, como se señala en el párrafo 55 del proyecto, sino también el de garantizar la libre competencia y concurrencia en las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, así como garantizar la sustentabilidad en el sector y avanzar en la transición energética. Por ese motivo, estimo que el marco constitucional que se refleja en el proyecto no recoge todas las características esenciales de la reforma constitucional de 2013 y que al día de hoy conforman el parámetro de regularidad constitucional que este Tribunal Constitucional está obligado a considerar.
Por ello, además, si bien no dejo de reconocer el arduo, profesional y valioso trabajo de la señora ministra ponente, al presentarnos un proyecto que recoge diversas perspectivas, incluso internacionales, en relación con el peligro que podría generar la privatización de ciertas actividades y de las medidas que deben adoptarse para que ello no suceda, considera que esta no es la sede en este momento para hacerlo, pues realizar afirmaciones que pudieran confrontar la legitimidad o pertinencia de las finalidades perseguidas en la reforma constitucional de 2013 implicaría para mí excedernos en el papel que tiene esta Suprema Corte en el orden constitucional, que no son las de cuestionar la voluntad del constituyente, sino el de velar por su respeto. Por estas razones, que en su caso desarrollaré con más amplitud en un voto concurrente o particular según el caso, es que respetuosamente votaré en general en contra de este considerado. Es cuanto. Gracias, señor ministro. Ministra Esquivel. Gracias, ministro presidente. Con su permiso. Yo en estas consideraciones previas comparto esta parte del estudio del fondo del proyecto identificado como 6.1, que va de los párrafos 19 a 201, el cual a su vez se subdivide en los temas del A al E, porque considero que desarrolla de manera exhaustiva los antecedentes, el marco constitucional, funcionamiento, planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el derecho de toda persona al acceso a la energía eléctrica. Primeramente, la Constitución señala que toda persona tiene derecho a una vida digna, y no podemos entender esta sin el servicio de energía eléctrica. Es tan importante este tema que actualmente el 99% de los mexicanos contamos con este servicio que abastece no tan solo nuestras casas habitación, también las vías de comunicación, las industrias, los comercios, en fin, todo el territorio nacional. Ahora bien, el Sistema Eléctrico Nacional tiene 4 actividades fundamentales que ya ha expresado la ministra ponente: la generación, transmisión, distribución y comercialización. En todo este proceso del Sistema Eléctrico Nacional tenemos que el párrafo 5º del artículo 25 de la Constitución General establece que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional y tendrá a su cargo de manera exclusiva la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional y del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. Por tanto, no se puede excluir al Estado de mantener la rectoría, la política en materia energética, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional. El Estado no podría garantizar los derechos a la salud, a la vivienda, a la alimentación e incluso a la libertad de expresión e información sin un acceso efectivo a la energía eléctrica, ya que esta forma parte del derecho que como seres humanos tenemos en nuestra concepción integral de vida, involucrando los aspectos comerciales, sociales y laborales. El fomento al crecimiento económico, al empleo, la justa distribución del ingreso y la riqueza, así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, solo pueden hacerse efectivos siempre y cuando el Estado los garantice. Ahora bien, coincido con las argumentaciones de esta parte del proyecto. Me parece necesario señalar que, siendo igual de relevantes los 5 subtemas que trata este primer apartado general del proyecto, el etiquetado con el inciso C, que corresponde a la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, cuyo tratamiento corre de los párrafos 49 a 65 del proyecto, es esencial para la solución de diversos planteamientos de los accionantes. Considero así porque, tal como lo destaca el proyecto, en dictamen que dieron lugar a la reforma constitucional en materia energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, se explicó, en lo que al caso interesa, que la política en materia de electricidad seguirá estando en manos del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía, por lo que la legislación secundaria debería garantizar los mecanismos de comunicación y coordinación entre la Comisión Reguladora de Energía y el Ejecutivo Federal, y que los cambios constitucionales se orientaban a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a abrir un mercado de generación para disminuir los costos sin que el Estado perdiera la rectoría en el control del Sistema Eléctrico Nacional y la exclusividad de transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable para la productividad nacional y el bienestar social, por lo que debería asegurarse el desarrollo de las centrales eléctricas de generación, de la red nacional de transmisión y de las redes generadas de distribución de manera eficiente y armónica.
Pero hay un aspecto que considero esencial. La fracción primera del artículo 20º transitorio del decreto de la reforma constitucional de 2013 expresamente se estableció la obligación del Congreso de la Unión de realizar las adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas productivas del Estado, entre las cuales se encuentra la CFE, y dice el texto, para establecer que su objeto sea la creación del valor económico e incrementar los ingresos de la nación con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. De este enunciado del texto constitucional subrayo la obligación de la creación del valor económico e incrementar los ingresos de la nación, mandato del constituyente que no debe quedar simplemente en una mera aspiración, propósito, intención de establecer como uno de los fines de la CFE la generación de rendimientos. Esta no es una disposición simplemente programática, debe llevarse al terreno de los hechos. En esta frase del constituyente reside uno de los pilares de la CFE, porque es evidente que no se le encomendó gestionar un área estratégica de la nación solamente para su control y rendición de cuentas, sino que es obligación del legislador secundario, en este caso del Congreso de la Unión, brindarle herramientas eficientes para la obtención de dividendos en la gestión y desarrollo de esta área estratégica a su cargo, la cual, si bien solo se refiere a redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, de ninguna manera le impide participar en la generación y comercialización de ese energético, ya que resultaría ilógico suponer que su rentabilidad solo puede obtenerla a través de las redes de transmisión y distribución, pero no así por la generación y comercialización de la electricidad. No debemos perder de vista que la CFE no es un competidor más en el mercado eléctrico nacional, dada la rentabilidad que en su operación le exige la Constitución, pues si bien se establece en el párrafo 7º del artículo 27 de la Constitución que los particulares podrán participar en las actividades de la industria eléctrica distintas a la transmisión y distribución de energía eléctrica, eso no implica que la CFE, cuando compita con el sector privado en las actividades que le son permitidas a los particulares, da lo mismo que este organismo tenga o no utilidades, pues sería contrario a la lógica de lo que gana económicamente en la gestión de redes de transmisión y distribución, lo pierda cuando compra la generación de energía y comercializa la electricidad resultante, que son otras de las tareas que con gran cobertura la CFE ha realizado a lo largo y ancho del país. Mucho menos puede aceptarse que las redes de transmisión y distribución de la energía eléctrica, de las cuales se hace cargo la CFE, puedan estar en servicio ilimitado, a la hora que quieran y cuando quieran de los demás participantes del mercado, pues precisamente por su carácter estratégico y que el propio constituyente le encomendó ser un organismo que genere utilidades o rendimientos a favor de la nación, las leyes secundarias deben hacer eficiente su funcionamiento, inclusive a costa de regular el mercado para evitar abuso de los competidores. Lo anterior además es conforme con lo dispuesto en el 5º párrafo del artículo 25 de la Constitución General, que le entregó al Gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado y vinculó al Congreso de la Unión a prever en las leyes respectivas las normas que garanticen, entre otras cosas, su eficacia, eficiencia y productividad, por lo que de ninguna manera se le puede catalogar a la CFE como una empresa equivalente a los demás agentes económicos de origen privado que participan en este sistema eléctrico nacional. Inclusive lo anterior quedó plasmado en la ley de la CFE, cuyo artículo 4º, párrafo 1º, dispone que tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. Y por último, quisiera agregar que dos aspectos que me parece que también deben tomarse en cuenta como cuestiones previas y que son la participación decisiva de la CFE en la producción de energía limpia y el incremento de las tarifas para la población consumidora. En cuanto al primero, no debemos pensar que los particulares son los únicos que producen energía limpia, pues como más adelante veremos, hay periodos anuales en los que la CFE ha inyectado el 55% de la electricidad proveniente de fuentes calificadas como limpias y que cuenta con una capacidad instalada para incrementar la producción de energía saludable para el medio ambiente y que por razones del anterior diseño legal, ese organismo no había podido colocar en el mercado con toda su intensidad, dado que la ley había preferido despachar primero a la energía del sector privado, haciendo depender la protección al medio ambiente en forma de lucro con la energía eléctrica. El dilema entonces es, prefiriendo a los particulares se protege el medio ambiente, sin ellos todo está perdido.
Esto no es así. A la fecha existe una sobreoferta del fluido eléctrico proveniente de numerosas fuentes y la CFE también cuenta con la capacidad técnica de generar valor económico mediante la obtención de energía limpia, con la gran diferencia que su fin no es el negocio en sí mismo, sino preservar un servicio público de mejor calidad que la población, incrementando la rentabilidad en la operación de la CFE. Finalmente, respecto a las tarifas, es un hecho notorio que a pesar de que en la reforma constitucional en materia energética de 2013 se trazó como una de las metas brindar a la población tarifas accesibles a la electricidad, al señalar que el interés del Estado no es la propiedad sobre la energía, sino que dicha energía llegue a los mejores precios a las familias mexicanas. Este propósito se ha visto evidentemente frustrado, pues nadie que nos escuche podría afirmar lo contrario. Con estas precisiones y apartándome de la cita de la controversia 89-2020 en los términos del voto particular que elaboré en ese asunto, coincido con esta parte del proyecto y me reservo un voto concurrente. Es cuanto, ministro. Gracias, señora ministra. Quiero hacerles una amable y respetuosa sugerencia. Estamos en presencia de un asunto muy complicado, de una gran trascendencia para el país, que tenemos el compromiso de votarlo a más tardar el próximo jueves. Este es un capítulo introductorio, descriptivo. Normalmente en este tipo de capítulos los votamos a favor o en contra en lo general. Si hay alguna observación muy puntual, la hacemos, pero realmente podemos discutir 2 horas este apartado y no trae ninguna trascendencia inmediata y directa sobre la validez o invalidez de las normas. Es el parámetro que está tomando la ponente. Este capítulo al final se tendrá que ajustar a lo que vote la mayoría. Yo le ruego que, siguiendo la costumbre que tenemos en asuntos similares, pudiéramos ser breves en esto, a favor o en contra en términos generales, y después ya en los aspectos específicos, en los apartados ya de fondo, poder hacer todas estas consideraciones, son las que ustedes tuvieran, obviamente sin ninguna limitación de tiempo ni de ningún otro tipo, pero tengo la impresión que podemos estar discutiendo mucho tiempo este apartado y al final no nos lleva a ninguna votación de validez o de invalidez. Es una muy respetuosa sugerencia para tratar de que agilicemos la discusión del asunto. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Reconociendo lo valioso y bien informado de este apartado del proyecto, yo, con todo respeto, no lo comparto. En primer término, porque hay algunos aspectos que me parece que no son indispensables para la solución del asunto. Hay algunos otros que implican afirmaciones que yo no comparto. Y finalmente, creo que en el análisis del marco constitucional sí hay algunos aspectos que fueron importantes de la reforma que se aborda y que no se señalan en el proyecto. Esto con independencia de que en cada tema que vayamos viendo de fondo, si viene al caso alguno de estos aspectos, con mucho gusto yo daría mi opinión al respecto. Pero por lo pronto yo estaría en contra del considerando 6.1. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro Pardo. Ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Bueno, atendiendo a la atenta petición que usted nos ha hecho, yo en esta parte voy a ser muy breve. Yo también vengo en contra más bien por omisión, porque creo que, como lo dijo el ministro Luis María Aguilar, no puede entenderse el marco constitucional para llevar a cabo el análisis de, en concreto, los artículos impugnados si este parámetro o estas cuestiones preliminares no son exhaustivas. Falta, en mi opinión, todo el régimen constitucional transitorio. Solo recordar que estas reformas, recordarán ustedes, fue el caso de telecomunicaciones y esta, digamos, salieron un poco de los procedimientos típicos constitucionales, porque el régimen transitorio fue muchísimo más largo y mucho más descriptivo que el propio texto constitucional, o sea, las reformas al 25, 26 y 27, y esto fue una decisión del propio constituyente permanente de que no quiso que quedara a la discrecionalidad o, digamos, al voto de mayoría simple en la legislación ordinaria el desarrollo de este nuevo mercado o de esta nueva concepción de la reforma energética. Entonces, me parece a mí que, como bien lo dijo,
lo voy a exponer en despacho porque es fundamental para entender y para que lleguemos para poder entrar al análisis de si es válido hacer un privilegio, una prelación, por ejemplo, en el despacho. Hay que entender y hay que desarrollar todo lo que el constituyente, no la filosofía, lo que textualmente nos dijo en todo el régimen transitorio. Entonces ahí me detengo, si le parece bien, en esta parte. Perdón, y falta también el componente en materia de medio ambiente, que también está en el régimen transitorio de esa reforma. Gracias, Se presidente. lo agradezco mucho, señor ministro. Ministra Ríos Farjat. Gracias, ministro presidente. Bueno, el presente apartado contiene premisas para entender la problemática que se nos plantea. En muchos casos hemos valorado la pertinencia de este tipo de consideraciones, pero voy a ser muy breve. Dada la complejidad de este asunto, considero que puede ser importante ilustrar elementos generales para su resolución, principalmente el marco constitucional del Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, me aparto de varios de los apartados que se proponen. En particular, en el tema C, donde se desarrolla lo correspondiente a la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional. No comparto lo señalado en el párrafo 55, página 58, en el sentido de que, dado que la reforma constitucional buscó garantizar la rectoría del Estado en materia de electricidad, el Congreso de la Unión cuenta, y abro comillas, con plena libertad configurativa para establecer las condiciones conforme a las cuales el Estado podrá llevar a cabo el control y planeación del Sistema Eléctrico Nacional, cierro comillas. Si bien existe una libertad configurativa en esta materia, lo cierto es que esta no es plena, como allí se afirma, pues se encuentra sujeta a los parámetros que la Constitución establece en los artículos 25, 27 y 28 al respecto de la industria eléctrica, cuestión que el propio proyecto reconoce en el párrafo 59, del que también tengo matices en sus consideraciones. Por lo que hace al tema D, en el cual se construye lo relativo al derecho de toda persona al acceso a la energía eléctrica, si bien resulta muy interesante el desarrollo del planteamiento, considero respetuosamente que pudiéramos prescindir en el caso concreto de este estudio, pues ninguna de las normas impugnadas es analizada propiamente a la luz de este derecho, ni constituye el parámetro de control constitucional invocado en la demanda de acción de inconstitucionalidad. Prácticamente me apartaría del estudio en general que aquí nos ocupa, no soslayo que son reflexiones desde luego muy interesantes. Sin embargo, dado que nuestra tarea es analizar la constitucionalidad de las normas, entonces en lo personal opto por el papel determinante de la Constitución vigente, lo cual desde luego incluye los objetivos que sobre el tema se incorporaron en la reforma constitucional de 2013, que me parecen esos sí fundamentales para el caso que nos ocupa. Yo me centraría en eso y pues lo haría valer en un voto concurrente, ministro. Gracias, señora ministra. Gracias. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Como aquí se ha expresado, también me manifiesto en contra de estas consideraciones previas. Suelo ser partidario de que se expresen porque esto orienta al lector una vez decidido un asunto. De ahí que también con frecuencia he dicho que las consideraciones previas son como los prólogos, se deben escribir al final. Si yo estuviera completamente de acuerdo con el fondo de este asunto, tal cual aquí se nos presenta, entendería perfectamente bien que las consideraciones previas ajustan a ese contenido, mas también creo que hay una importante cantidad de circunstancias no consideradas en ellas que pudieran dar lugar a un pensamiento diferente. Así que si la cortesía de las consideraciones previas para con el lector permite ilustrarle sobre lo que viene, en caso de que el fondo no prosperara tal cual está planteado, las consideraciones previas no harían ninguna congruencia. Entiendo y reconozco que estas son congruentes con el resultado propuesto, mas creo que hay otras tantas explicaciones de la reforma eléctrica a nivel constitucional que se desprenden de su integralidad, que no están aquí previstas y por ello expreso estar en contra de ellas, más allá
de la utilidad que siempre les he encontrado. Gracias, señor. Gracias, señor ministro. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. En este apartado me voy a separar de la propuesta en la parte que se nos sugiere concluir que el acceso a la energía eléctrica constituye un derecho humano al ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales encaminados al ejercicio de una vida digna, como la salud, la educación o la vida. En mi opinión, la energía eléctrica no debe caracterizarse como un derecho humano autónomo, sino como un bien constitucionalmente protegido que es parte de un servicio público de primera importancia, sobre el cual se proyectan distintos principios previstos en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Como sucede con otros bienes cuya explotación, uso y comercialización se encuentran reglamentados en esos preceptos. Optar por una caracterización u otra no es menor, pues tiene consecuencias jurídicas muy relevantes. Si el acceso a la energía eléctrica se describe como un derecho humano, entonces se le aplica el principio del artículo 1 constitucional. Ello implicaría que el legislador estaría obligado a maximizar su accesibilidad y en sede constitucional se debería reducir la amplitud de su libertad configurativa. Adicionalmente, este tendría que ponderarse en condiciones de igualdad con otros derechos humanos como el medio ambiente. En consecuencia, me separo de la argumentación del proyecto en este aspecto y en cuanto a todo lo demás estaría de acuerdo con la propuesta en este apartado. Gracias. Gracias, señor ministro Gutiérrez. En mérito de la brevedad, yo suscribo la opinión del ministro Gutiérrez. Señora ministra Piña. Gracias. Nada más reconociendo a la ministra Ortiz la presentación de este apartado, yo también voy a votar en contra. Creo que lo que era referente para analizar el estudio propiamente era el marco constitucional del sistema eléctrico nacional y como lo establecieron con anterioridad mis compañeros, dentro de este marco constitucional faltan los transitorios, falta el medio ambiente. Entonces, para ser más precisa, yo estaría en contra de este apartado. Muchas Totalmente. gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor, apartándome del considerando que ya expuse. Señor ministro González Alcántara Carranca. A favor del proyecto, separándome del apartado D y de algunas consideraciones y con consideraciones adicionales. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto, reservándome un voto concurrente. Señor ministro Ortiz Alf. Con el proyecto. Señor ministro Gabriel Morales. Yo me aparto de esta propuesta como fundamento del resto del estudio. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Piña Hernández. En contra. Señor ministro Ríos Farjat. Me aparto también de esta incorporación. Señor ministro En el Benítez. mismo sentido. Señor ministro PRD. También en contra. Señor ministro presidente Saldívar, le doy la En los razón. términos del ministro Gutiérrez. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe una mayoría de 6 votos en contra de la propuesta y en contra únicamente del apartado D. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, señor ministro González Alcántara Carranca, señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea. Consecuentemente, como no fue aprobado este apartado, lo que yo sugiero es que una vez que se vote en su integridad el asunto, este apartado en su caso se ajuste al resultado de la votación mayoritaria. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Ahora sí, ya iniciamos el estudio propiamente de fondo del asunto. Vamos a ir, como había adelantado, cada uno de los apartados, como está dividido el proyecto. Y la cuestión A es orden de despacho en el Sistema Eléctrico Nacional. Señora ministra ponente, por favor. Gracias, ministro presidente. Como ya mencioné, el análisis de la cuestión A se enfoca en el orden de despacho del Sistema Eléctrico Nacional, el cual está reflejado en la foja 93 a la 146 del proyecto. En este apartado se analizan los artículos 3º, fracciones 5ª, 12ª, 12ª bis, 14ª, cuarto, fracciones 1ª, 6ª, artículo 26, 35, 53, 101, 108, fracciones 5ª y 6ª, adicionados o reformados
de la Ley de Industria Eléctrica, los cuales se aducen violatorios del artículo 28 en el primer párrafo constitucional. Para el análisis concreto de los artículos impugnados, se observa que la orden del despacho se ve impactado en 7 cuestiones principales. La primera, contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física. La primera de las modificaciones que impactan en la orden del despacho es la introducción de la figura de contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física. Los artículos impugnados que reconocen la prevalencia de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física en el orden del despacho son los artículos 3º, fracción 5ª, 12ª, 12ª bis, 4ª, fracción 4ª, 53, 101 y 108, fracción 6ª, reformados de la Ley de la Industria Eléctrica. Los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega en física son acuerdos mediante los cuales se obliga a la compraventa de energía eléctrica o productos asociados en una hora o fecha futura y determinada con el compromiso de realizar la entrega física de la energía. Los contratos de cobertura eléctrica sin compromiso de entrega física eran los que más se utilizaban antes de la reforma. Con ello se obliga a los generadores a entregar una cantidad de energía pactada, permitiéndoles que a falta de la misma, estos puedan realizar un pago sin necesidad de entregar dicha energía eléctrica pactada. Lo anterior provoca que los suministradores de servicios básicos tengan que celebrar nuevos contratos a fin de satisfacer la demanda eléctrica nacional y evitar así que los usuarios finales sufran interrupciones en el servicio. Esto, además de generar un costo mayor y adicional a cargo de la nación, pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio eléctrico y, en consecuencia, el pleno goce y disfrute del derecho humano de acceso a la energía eléctrica. En ese sentido, el compromiso de entrega física no es más que una modalidad en la que los generadores se obligan a cubrir la energía que pactaron, aun si ello requiere una negociación entre generadores para poder cumplir con la cantidad de energía eléctrica que se comprometieron a entregar. Asimismo, en el proyecto se da cuenta de cómo, a partir de diversos informes y de la exposición de motivos de la reforma, la priorización de este tipo de contratos obedece a la necesidad de dar continuidad al servicio de energía eléctrica, es decir, garantizar la seguridad del despacho. La seguridad del despacho se refiere a la certeza de que el servicio público de energía eléctrica no se ve afectado por una falta de energía eléctrica, lo cual podría repercutir directamente al público, garantizando la electricidad en todo momento. En la orden del despacho que existía antes de la reforma, priorizaba en primer lugar aquellas energías cuyos costos marginales fueron menores en el mercado, siendo estas principalmente las energías, subrayo, intermitentes, como la eólica y la solar. Estas energías requieren de centrales de respaldo, ya que el recurso que utilizan no se produce todo el tiempo, por lo que necesitan de otras fuentes de apoyo para garantizar la generación de electricidad de manera continua. Las energías intermitentes tienen la particularidad de ser interrumpidas en razón de los propios recursos de las que se obtienen, como el sol y el viento, que no son continuos. Cuando el sol no brilla o el viento no sopla, no se produce energía, por lo que se necesita un respaldo para no interrumpir el servicio público. Es importante señalar que la energía eléctrica tiene la particularidad de que no puede ser almacenada, por lo que existe la necesidad de contar con plantas de respaldo que funcionen todo el tiempo para garantizarla en todo momento y no generar con ello posibles violaciones al derecho que tienen las personas de acceder a la energía eléctrica. Con el fin de satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios finales con una frecuencia y duración de interrupciones baja, fue la razón por la que el legislador federal buscó introducir una nueva forma de adquisición de energía eléctrica a través de los contratos de cobertura de compromiso de entrega física, lo cual garantiza la continuidad del servicio en todo momento. Ahora, la parte accionante alega que este tipo de contratos únicamente pueden ser celebrados por la Comisión Federal de Electricidad, constituyendo con esto una modificación
una modificación, una práctica monopólica que atenta contra la libre competencia y concurrencia al otorgarle ventajas indebidas prohibidas por el artículo 28 constitucional. En el proyecto se analizan dos dimensiones que se deben de tomar en cuenta. La primera es que no se otorga una ventaja exclusiva en la ley ni una ventaja de hecho, por lo que no resulta violatoria la libre competencia y concurrencia. Lo anterior, toda vez que el compromiso de entrega física de energía no es algo que pueda cumplir exclusivamente la Comisión Federal de Electricidad, ya que cualquier empresa puede asumir dicho compromiso. Se señala que en otras jurisdicciones ya existen este tipo de contratos, los cuales son celebrados por una gran cantidad de empresas, asegurando con ello la continuidad del servicio. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad no es la única empresa que se erige como suministrador de servicios básicos, ya que desde el 2013 en México ha habido diversas empresas que han adquirido permisos de la Comisión Reguladora de Energía para realizar actividades de este tipo de suministrador. Tomando en cuenta lo anterior, se propone que los argumentos de la parte accionante son infundados, ya que los artículos 3º, fracciones quinta, 12ª, 12ª bis, cuarto, fracción cuarta, 53, 101 y 108, fracción sexta, reformados de la Ley de la Industria Eléctrica, que introducen el tipo de contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, no vulneran el artículo 28, párrafo cuarto constitucional. Segunda cuestión, costos unitarios. La segunda forma parte del orden del despacho, es el establecimiento de costos de producción, tomando en cuenta el valor unitario. La fracción sexta del artículo cuarto de la Ley de la Industria Eléctrica se modificó mediante la reforma impugnada para determinar que los costos de producción se establecen tomando en cuenta el valor unitario. Antes de la reforma impugnada, dicha fracción establecía que los costos de producción se basarían en las reglas del mercado, sin especificar qué tipo de costos serían tomados en cuenta. Dichas reglas establecen que el costo se basaría en costos marginales, los cuales se obtienen al calcular el costo adicional de producción de una unidad añadida de energía, tomando únicamente los costos variables dentro del cálculo. En ese sentido, el legislador federal, al modificar esa porción normativa, especificó que la adquisición de energía eléctrica se hará con base en los costos unitarios de la energía que se oferte. En el proyecto se argumenta que el establecimiento de los costos de producción, tomando en cuenta el valor unitario de la producción, no son una barrera a la libre competencia y concurrencia. Contrario a lo que menciona la parte accionante, los costos marginales no son indispensables para garantizar la libre competencia y concurrencia. De acuerdo con la evidencia que se analiza en el proyecto, el establecimiento de dichos costos han sido objeto de críticas cuando se implementan en mercados que no son perfectamente competitivos, como lo es el de la industria eléctrica. El proyecto propone considerar que los argumentos de la parte actora son infundados, ya que el establecimiento de los costos de producción, tomando en cuenta el valor unitario, no vulnera el artículo 28 constitucional. Cabe añadir que en todo lo que se refiere al derecho, podríamos decir, comercial internacional, se fijan no solamente en base al costo, en base a al valor marginal, sino es todo el costo unitario, el costo de toda ahora sí podríamos decir el megawatt, que es el que se debe de considerar para estas cuestiones. Acceso no indebidamente discriminatorio y factibilidad técnica. La tercera cuestión que forma parte del despacho y que fue modificada con la reforma impugnada es lo relativo al acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las redes generales de distribución. La fracción primera del artículo cuarto reformado de la Ley de la Industria Eléctrica se modificó para efectos de delimitar que se otorgará acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las redes generales de distribución en términos no indebidamente discriminatorios, cuando sea técnicamente factible. En el proyecto se consideran infundados los argumentos de la parte accionante, ya que la falta de definición del vocablo técnicamente factible no conlleva que se realice una distinción de trato,
ya que los criterios que rigen el acceso son aplicables a todos los participantes por igual, por lo que no puede ser considerado como un límite a la libre competencia y concurrencia. Además, el término técnicamente factible se encuentra inmerso en toda la ley, por lo que la adición de este término no tendría por qué representar una arbitrariedad para el acceso a las redes en cuestión, ya que la propia ley establece los requisitos para el acceso indiscriminado a dichas redes. Tomando en cuenta lo anterior, el proyecto propone considerar que la fracción primera del artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica no vulnera el artículo 28 constitucional. Contratos legales para el suministro básico. La cuarta cuestión que se alega que impacta la orden de despacho son las modificaciones relacionadas con los contratos legados para el suministro básico. Los artículos 3, fracción 16, 26 reformados de la Ley de la Industria Eléctrica impugnados se modificaron para efectos de delimitar los contratos legados para el suministro básico, así como de las centrales legadas, priorizando el compromiso de entrega física. Las centrales legadas son centrales eléctricas que ya se habían constituido como tal antes de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica en 2014, que se puede catalogar en dos tipos, las que eran propiedad del Estado y las que no. En el mismo sentido, los contratos legados para el suministro básico son aquellos que los suministradores de servicios básicos pueden celebrar, con precios basados en los costos y contratos respectivos, que abarcan la energía eléctrica y productos asociados de las centrales eléctricas legadas y las centrales externas legadas, con compromiso de entrega física. De tal suerte que se observa que los artículos en cuestión no privilegian aquellas centrales propiedad del Estado, sino que imponen la obligación de la entrega física de energía con relación a ambos tipos de centrales legadas, las que son propiedad del Estado y las que no. En el proyecto se sostiene que las modificaciones a los contratos y centrales legadas no constituyen una práctica que vulnere la libre concurrencia y la libre competencia. Ello, pues, como ya se señaló, la figura de suministrador de servicios básicos está abierta a cualquier participante que busque adquirir el permiso. Adicionalmente, el priorizar la entrega física persigue el fin jurídicamente válido de vigilar la seguridad del despacho de la energía eléctrica, como ya se había señalado. Además de optar por este tipo de contratos, funciona como un incentivo para la participación de más agentes en el mercado bajo la figura de suministradores del servicio básico, nicho que anteriormente había sido relegado por los participantes. Tomando en cuenta lo anterior, se propone que los argumentos de la parte accionante resulten infundados, ya que la reforma al artículo 26 no constituye una violación al principio de la libre competencia y concurrencia. La quinta cuestión que se considera que modifica la orden del despacho es la posibilidad de agrupación de los solicitantes de interconexión de centrales eléctricas o centros de carga para la realización de obras, ampliaciones o modificaciones, lo cual se ve reflejado en el artículo 35, primer párrafo de la Ley de la Industria Eléctrica. A la diferencia del resto de las modificaciones analizadas hasta ahora, se considera que esta en particular no solo no es violatoria de la libre competencia y concurrencia, sino que no tiene ningún tipo de impacto en la orden del despacho. La modificación de este artículo únicamente amplía las posibilidades que ya tenían los sujetos regulados, permitiéndoles agruparse para absorber conjuntamente los costos de obras, ampliación o modificaciones necesarias, cuestión que representa incluso una ventaja para los mismos. En ese mismo sentido, se considera que es infundado lo señalado por la parte accionante. Sobre este punto, además, quiero recalcar o cabe destacar que el artículo 35 de la Ley de la Industria Eléctrica únicamente se aduce violado por vulnerar la libre competencia y concurrencia en relación con la orden del despacho, como se desprende de los conceptos de invalidez primero y séptimo de la demanda. Toda vez que no se considera que dicho principio atente ni contra el artículo 28 constitucional, ni contra otras disposiciones de la Constitución, en ese punto del proyecto se propone reconocer la validez de dicho precepto.
Obligación de la SENACE de mantener la seguridad de despacho, confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. El sexto elemento que se aduce que vulnera el orden del despacho es la modificación del artículo 108, fracción quinta de la Ley de la Industria Eléctrica, que establece que el Centro Nacional de Control de Energía, al determinar la asignación y el despacho de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de importación y exportación, a fin de satisfacer la demanda de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional, deberá tener en cuenta los criterios, subrayo, de seguridad de despacho, confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. En el proyecto se considera que esta modificación únicamente reitera las obligaciones que ya tenía el Centro Nacional de Control de Energía, reflejadas en los artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, como en el artículo 101, primer párrafo, 108, segunda fracción. En ese sentido, al igual que en el análisis del elemento anterior, no se observa de qué manera la modificación de esta porción normativa guarda alguna relación con la orden del despacho ni con un posible punto de toque con la libre competencia y concurrencia. Por ello se reconoce la validez del artículo 108, fracción quinta de la Ley de la Industria Eléctrica. Centrales eléctricas legadas. El último elemento que se aduce, que modifica el orden del despacho, es la reforma al artículo 3º, fracción quinta de la Ley de la Industria Eléctrica, en la cual se elimina la condición temporal que establecía que se consideraran las centrales eléctricas legadas aquellas que en la fecha de entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica en 2014 no se incluían el permiso para generar energía eléctrica, bajo la modalidad de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente o usos propios continuos. Asimismo, la porción señalada eliminó la condición de que dichas centrales estén en condiciones de operación y de que su modalidad de financiamiento esté contemplada en el presupuesto de egresos de la Federación en la modalidad de inversión directa. Se considera que toda vez que las modificaciones que se señalan no hacen una distinción entre las empresas privadas y las del Estado, los argumentos de la parte actora resultan infundados, por lo que, al igual que la porción normativa anterior, el proyecto reconoce la validez del artículo 3º, fracción quinta de la Ley de la Industria Eléctrica impugnada. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Señalábamos hace un momento al ver las cuestiones preliminares porque estas eran importantes para el poder entrar al análisis concreto de estos artículos. A partir de la página 99, como aplicación de esas consideraciones preliminares, se nos señala, párrafo 211, que este máximo tribunal observa que la reforma impugnada a la Ley de la Industria Eléctrica no tuvo como finalidad que el Estado genere o comercialice energía eléctrica de manera exclusiva, lo cual es cierto, sino que estas, generación y comercialización, se enmarcan dentro de las actividades estatales en materia de planeación y control del sistema eléctrico nacional, actividades que efectivamente se encuentran dentro de las áreas que son exclusivas del Estado. Es decir, el argumento, entiendo, sería, al hablar de planeación, englobamos todo, absolutamente todas las actividades, y al ejercer el Estado la rectoría y la planeación del sistema, puede entonces legítimamente modificar, en este caso ya, el despacho eléctrico. Yo respetuosamente no coincido. Voy a ser muy breve para explicar un poco el por qué era importante que el parámetro, digamos, de constitucionalidad. Más allá de las reformas al artículo 25, 26 y 27, relativamente sencillos, es decir, se abre una actividad que era monopolio natural y constitucional, la totalidad, monopolio vertical, la totalidad de las actividades eléctricas desde la generación hasta el suministro al consumidor final, para crear un mercado donde, ya se dijo y lo dijo muy bien la ministra ponente, en generación y comercialización
suministro tanto a grandes consumidores, usuario calificado, o a nosotros como usuarios del servicio público de energía eléctrica, pueden participar ya los particulares. Yo decía, es fundamental entender, yo no diría la filosofía o el espíritu, sino la literalidad de lo que hizo, el desarrollo que hizo en la Constitución el constituyente en 2013. Efectivamente, señala, deja de ser considerada como actividad estratégica la generación y la comercialización, suministro de energía eléctrica. En ese momento entra en aplicación, lógicamente, el artículo 25, es una actividad prioritaria, concurre con el sector privado. Esto es bien importante, concurre con el sector privado. No fue una apertura para los particulares, sino que en ese mercado tenía que competir, lógicamente, la industria, digamos, estatal. Y es por eso que se convierte, y es por eso y de ahí deriva la transformación de ese organismo descentralizado que efectivamente no tenía fines de lucro, una empresa productiva del Estado. Esto no fue solamente un cambio de nomenclatura y efectivamente, como ya se dijo aquí, a nivel constitucional se le da el mandato de que su objeto sea la creación de valor económico e incrementar los ingresos del Estado. Es decir, en estas actividades, efectivamente no es a través de la distribución y de la transmisión donde va a lograr este objetivo. Lo va a hacer precisamente a través de la generación o de la comercialización. Es ahí donde va a actuar en el marco de la apertura, en este caso, a un nuevo mercado y va a tener que competir con el sector privado. Y por eso, entre otras consideraciones, dos muy importantes. La primera, se desliga o se rompe o se suprime todo el andamiaje de derecho administrativo que tenía el organismo descentralizado, precisamente para que en generación y en comercialización CFE pudiese actuar como un particular y no le aplica ley orgánica de la administración, ni la ley de entidades preestatales, ni la ley de presupuesto, ni la ley de deuda pública, ni la ley de adquisiciones, ni la ley de obra pública, en fin. Le dice, tú, con gobierno corporativo, crea tu propio régimen en todas estas materias. Se rompe entonces la tutela, la sectorización y la presencia estatal rígida que se tenía en el esquema anterior. Esto parece mínimo, pero no fue. Si estoy poniendo a la CFE en su filial, y ahorita vamos a hablar de eso, generación o comercialización, suministro básico, a competir, lógicamente tengo que asemejarla o permitirle que con libertad pueda competir con el sector privado. Eso por esa parte. La segunda y fundamental, la Constitución ordena también en el artículo 10º transitorio del decreto que en materia de electricidad la ley establecerá los términos de estricta separación legal que se requieren para fomentar el acceso abierto y operación eficiente del sector eléctrico. Y es así entonces que, y ojo, mucho cuidado, donde se ejerce realmente la rectoría, se ordena concluir con esa integración vertical y se ordena una integración horizontal. CFE en generación, CFE transmisión distribución, CFE comercialización y las demás filiales que su gobierno corporativo considerara necesario crear. Segundo, sale el SENACE como una unidad administrativa que era de CFE y se transforma en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y se transforma la CRE en un órgano regulador con autonomía técnica y cuyos consejeros son aprobados por el Senado de la República. Esto, distribución y transmisión, como todos sabemos, es un insumo
esencial en un mercado. Es decir, si no se garantiza el acceso abierto y no discriminatorio al insumo esencial, lógicamente no va a funcionar el mercado. Por eso, también a nivel constitucional viene el mandato textual de que el Centro Nacional de Control de Energía, como organismo público descentralizado encargado del control operativo del sistema, operar el mercado eléctrico, acceso abierto, no indebidamente discriminatorio a la red nacional de distribución. Y finalmente el mandato en materia del medio ambiente, también en el artículo 18º transitorio y 17º. En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes. El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría del Ramo en materia de energía y en un plazo no mayor a 365 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. En suma, lo que hace la reforma constitucional es que establece dos lineamientos fundamentales. Se va a comprar la energía al más eficiente, al mejor costo y la más limpia, precisamente en favor de los usuarios, sobre todo de los usuarios del servicio público. La Rectoría del Estado entonces ejerce sobre la distribución y transmisión de redes, de las redes de transmisión, a través, insisto, de este fortalecimiento del SENACE, de su transformación, del fortalecimiento de la CRE y desde luego la fijación de la política general por parte de la Secretaría de Energía. Que sea un área estratégica significa que las redes de transmisión, al ser un insumo esencial, son inembargables e imprescriptibles. Su propiedad permanece en el Estado. No es concesionable la red por ningún motivo y por mandato constitucional, porque precisamente su objetivo fundamental es permitir el acceso abierto y no discriminatorio a todos los participantes del mercado de generación y de comercialización público y privado. A eso obedece toda esta transformación también horizontal y a estos mandatos para las empresas públicas y productivas. Que sea un área estratégica, insistía yo, es que no hay concesión. El SENACE, de hecho, presta un servicio público. ¿Cuál? El de distribución y transmisión a públicos y privados, o sea, a ambos, no únicamente a los privados. Eso es entonces lo que para mí, en mi opinión, es la Rectoría del Estado y sobre todo el que se considera como área estratégica. Nada de esto o del parámetro de regularidad nos autoriza, o me parece a mí, hacer una interpretación de que esta es ser un área estratégica o ya se empieza a señalar aquí es que no es igual CFE que las demás porque tiene otro mandato. No, el mandato es crear valor económico, rentabilidad en los mercados donde va a participar como un particular. Y por eso se le transformó y por eso se le dieron esas características. Por lo tanto, esas no pueden ser las razones para que nosotros podamos interpretar que se puede modificar el despacho, no al menos de la manera en que se hizo. ¿Y por qué yo considero que es inconstitucional y que sí es y que sí es contrario al texto constitucional y que sí está haciendo una discriminación indebida, esta prevalencia que se dio para que en el suministro y en el despacho, lo dice el artículo 26, para las centrales eléctricas legadas y las centrales externas legadas, le está dando un mandato a la SENACE para que le dé prioridad en el despacho, igual que a los contratos legados. ¿Cuáles son esas centrales? Ya se dijo aquí,
La central eléctrica legada, ya ahí está en la definición, son las centrales de CFE generación. Esas son las centrales legadas. Aquí no entran los particulares. Son aquellas que no tienen un permiso para generar energía eléctrica, ni por autoabastecimiento, ni cogeneración, ni pequeña producción, ni producción independiente. Pero además es textual. La norma, el artículo 3, fracción quinta, que es propiedad de los organismos, entidades o empresas del Estado. Esas son las centrales eléctricas legadas. ¿Cuáles son las que van a tener prioridad en el despacho? ¿Cuál es la central externa legada? Aquí podemos pensar que están los particulares. Parcialmente, esta es digamos, una aseveración parcial o una verdad a medias. Porque esta central es aquella que sí incluye los permisos para generar energía eléctrica, pero bajo la modalidad de producción independiente. Recordemos nosotros que antes de la reforma incluso de 2013, cuando existía el monopolio natural constitucional, la participación privada limitada, porque así lo disponía el texto constitucional, solo permitía el autoabastecimiento, la cogeneración de energía. Esto es un proceso donde, sin ser mi objeto, un proceso industrial, la producción de energía surgía vapor que se transformaba en energía y entonces esa podía aprovecharse por quien está llevando a cabo el proceso. Esa era la cogeneración. Y el productor independiente. El productor independiente sí, efectivamente es un particular, pero los contratos de producción independiente, los famosos PIs, tienen por obligación legal que vender su energía eléctrica en su totalidad a CFE o exportarla. Esos son los PIs. Fue una manera, en el momento en que no había posibilidad de otra forma más amplia de intervención privada, de que un generador privado, con un contrato bilateral con CFE, que se obligaba a adquirir la energía o se obliga a adquirir la energía de ese productor independiente y él a vendérsela. No podía vender o introducir en el servicio público esa energía. Entonces la central externa legada, de hecho, es electricidad que aprovecha mediante los contratos bilaterales la CFE. Estas PI no entran hoy en día. Pudieran transformarse ya en un generador con otro tipo de permiso, pero todos los contratos vigentes, esto lógicamente va a tender a desaparecer, todos los contratos vigentes de productores independientes tienen esa característica. Por lo tanto, a mí me parece que es muy claro que la ley lo que está haciendo es creando una prioridad en el despacho para las centrales eléctricas públicas. Yo quiero señalar, y lo quiero decir desde ahorita, yo no me voy a pronunciar, yo no sé si esto es bueno o es malo, o si es pertinente o no es pertinente, o si la CFE produce mejor o no debe de producir mejor. Yo creo que la política pública no nos corresponde a nosotros como jueces y juezas constitucionales el establecer cuál es el mejor esquema. Yo creo que nos debemos de limitar a ver si esta reforma hoy propuesta se enmarca o tiene sustento en el marco constitucional vigente. Pudiéramos comulgar con otro tipo de propuestas o podemos considerar que son pertinentes lo que se pueda buscar con la modificación. Es mi caso en algunos puntos. Sin embargo, me tengo que limitar a señalar si el texto constitucional permite esto. Y creo que el texto constitucional vigente no permite. Primero, establecer una prioridad en el despacho que está hecha para las centrales públicas o para la electricidad que exclusivamente produce la Comisión Federal de Electricidad. Primer punto. Segundo punto, subasta, la supresión de la subasta. La subasta
tuvo como objetivo precisamente, y por eso aquí no importa tanto si hay uno o varios suministradores de servicios básicos. Efectivamente, entiendo que hay 3 permisos dados. En la práctica no funcionan, esas son situaciones de hecho y no de derecho, y claro, no pueden funcionar mientras, y eso está muy bien, el Estado hay un subsidio para los consumidores finales. Mientras ese subsidio exista, no puede ser rentable para un particular el llevar la energía, digamos, en el último punto, o el Estado le tendría que dar el mismo subsidio. Pero esas son situaciones de hecho, finalmente, formalmente 3. Pero aquí no importa que fueran varios los suministradores. Lo que se está priorizando es que el suministrador básico, uno o varios, que va a celebrar un contrato, pero ya no en subasta. La subasta, lo que propicia o lo que obligaba, por eso estaba mandatoria antes de la reforma, es comprar la energía más eficiente, más barata y más limpia. A eso es a lo que obliga la subasta en el suministro de energía, en el suministro básico. Por lo tanto, para que entrase al despacho, entran precisamente quienes son más eficientes, quienes tienen la energía más limpia y sobre todo al mejor costo. ¿En beneficio de quién? De el usuario final. En el momento en que desaparece la subasta, lógicamente el suministrador, en este caso la filial CFE Suministro Básico, pues puede comprar en un contrato bilateral con el generador sin pasar por la subasta. Y además hay una prioridad en el despacho. ¿Cuál es el resultado? Que en realidad estos contratos ya sin subasta y con prioridad a las centrales eléctricas de CFE, pues lógicamente relegan a los demás particulares que tienen permisos de generación y de comercialización, ya sea para el usuario calificado o para otro tipo de usuarios, el relegarlos totalmente del despacho. Por eso la subasta es fundamental. Independientemente, insisto, no somos expertos en el mercado eléctrico, si hay distorsiones o no hay distorsiones, para eso está la CRE, precisamente para evitar esas distorsiones. Lo que sí es que este texto, como está, sí está no propiciando, sí trae como consecuencia directa y está en la exposición de motivos la necesidad de modificar el despacho. Pero no es en favor de todos los participantes, es en favor de las centrales públicas, que son estos 2 tipos de centrales, quienes ya tienen garantizado la prioridad en el despacho, aunque su energía fuese menos eficiente, más cara o más sucia, porque ya no habría, porque esta ley está vigente, ya no hay subasta. Y en eso también me refiero, ya estamos en el tema, a estos contratos de suministro de energía con entrega física. Los contratos de cobertura ya estaban desde la ley vigente, esos se mantienen. Esos contratos se usan fundamentalmente para el usuario calificado, es decir, un generador que va a venderle a una gran industria, por ejemplo, a la industria automotriz. Es un usuario calificado, se hace un contrato bilateral, eso no tienen que pasar por subasta porque es el usuario calificado. Pero, como ya se acaba de decir aquí por la ministra ponente, la energía eléctrica no se almacena. Un contrato entonces de energía con obligación de entrega física solo va a ser posible si yo pactarlo para un generador, sí y solo sí estoy seguro que yo voy a ganar la subasta. Como ya no hay subasta, lógicamente ahora sí puedo pactar con entrega física de la energía. Pero además hay que garantizarle el acceso privilegiado a la red.
Entonces, esos contratos que en mi punto de vista parece inocuo el decir, bueno, pues es que es para dar continuidad o para... En realidad son irrealizables si no se elimina la subasta y si no se les garantiza el acceso prioritario a la red. Es la única manera en que un generador se puede comprometer a entregar energía que no es almacenable exactamente en la fecha, en el momento y en la hora, cuando pues, no tiene que pasar por una subasta, porque eso ya está pactado fuera de subasta y porque le van a garantizar. La consecuencia es que una vez más también estos contratos son una manera en que una de las filiales, pues digamos, va a privilegiar a otra de las filiales. Yo me tengo ahí, pero en este apartado por eso creo que, y con todo respeto y de verdad, yo sí externo una felicitación porque es tan difícil el tema, sumamente complicado, pero yo sí me voy a separar en esta parte del proyecto. Desde luego votaré, estoy de acuerdo en la parte de exigencia técnica, porque eso se desprende de la propia ley, que sería redundante decirlo, pero estoy de acuerdo, y la posibilidad de que se agrupen los permisionarios para poder para poder proponer, digamos, adecuaciones a la red para poder entrar a ella. Es cuanto, ministro. Señor ministro, ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, ministro presidente. En esta parte del proyecto se abordan una serie de medidas relacionadas todas entre sí, bajo la temática del orden del despacho en el Sistema Eléctrico Nacional. Coincidiré parcialmente con la articulada y exhaustiva propuesta que nos presenta la ministra ponente, que parte de la premisa que comparto de que es válida la finalidad del legislador consistente en fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y garantizar la seguridad en su despacho. Sin embargo, me apartaré puntualmente del reconocimiento de validez de determinadas normas analizadas en los incisos A, B, D y G. El primero, en el apartado A, se analizan tres medidas. Por un lado, la implementación de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física. Por otro lado, el orden de prelación en el despacho de energía de estos sobre las energías limpias y, finalmente, la eliminación de la necesidad de la subasta. Por lo que hace a la implementación de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, coincido con el proyecto en que su sola inclusión no conlleva, de entrada, que solo la Comisión Federal de Electricidad pueda suscribirlo, ni tampoco un desplazamiento automático de ciertos generadores incapaces de cumplir con la garantía descrita. En todo caso, correspondería al órgano regulador de la materia analizar el mercado relevante y determinar si, en ciertos supuestos, podría estarse generándose una barrera a la libre concurrencia o bien contraviniendo el mandato de acceso abierto y eficiente dentro del mercado eléctrico. El único punto que no comparto respecto de estos contratos es que los mismos tengan en todas las circunstancias una preferencia sobre las energías limpias. Considero que, a diferencia del punto anterior, en este sí es apreciable que existe una interferencia en la libre competencia, pues por mandato legal las energías limpias siempre estarán en segundo término respecto de, por ejemplo, las termoeléctricas o las carboeléctricas. Si bien, como señalé, advierto que la finalidad de la reforma fue fomentar la seguridad en el despacho, considero que la medida analizada no está justificada. Desde mi perspectiva, para estarlo, el legislador debía de demostrar que la preeminencia ex ante de las centrales con contratos con compromisos de entrega física era necesaria para asegurar la seguridad en el despacho, por ejemplo, demostrando que las centrales de energía limpias no cumplían con sus obligaciones en el mercado de corto plazo, que es el que rige el despacho de las centrales. Además,
Conforme a datos públicos de la Secretaría de Energía, las energías eólica y solares en su conjunto representan apenas el 12.5% del total de la energía producida en el país, por lo que, en su caso, el legislador tenía la obligación de demostrar la necesidad de las medidas para disminuir su participación y cómo esta disminución fomentaba la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Esta motivación era necesaria, tomando en cuenta los probados beneficios de utilizar energías limpias y la contaminación producida por las centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles, tales como las centrales termoeléctricas y carbonoeléctricas, que son justamente las beneficiadas en la prelación de los contratos con compromisos de entrega física. Estimo que en un sistema donde se permita adquirir energías por mecanismos no competitivos, paralelamente a las subastas, sin la justificación necesaria, conlleva a su invalidez. Recordemos que las subastas son un mecanismo de largo plazo donde por parte de los generadores se oferta la venta, principalmente de energía eléctrica, en condiciones de libre competencia. De nueva cuenta, la principal motivación que sustentó esta reforma fue la seguridad en el despacho de la energía. Sin embargo, eliminar la necesidad de subastar no es un medio idóneo para alcanzar este fin. Ello porque mediante este mecanismo se satisface el mercado de largo plazo, mientras que la orden de despacho y su seguridad se relacionan con el mercado de corto plazo. La violación a la libre competencia cobra especial relevancia si se considera, como ya lo ha hecho este Tribunal Pleno, que la garantía de libre competencia está en función del beneficio de los consumidores y de la sociedad en general en poder adquirir productos de calidad al mejor precio. Así, dado que no se implementó un mecanismo competitivo diverso, se permitirá que se compre energía más cara de la que se ofrecía en las subastas, con el correlativo daño para la sociedad en general. Por estas razones, estaré a favor del proyecto en ese apartado A, salvo por lo que hace a la porción normativa impugnada del artículo 4, fracción sexta, y del artículo 53 de la Ley de la Industria Eléctrica. Son estas mismas consideraciones que me llevan, en el apartado D, a apartarme de la validez de la porción normativa que dice: ¿quién considerará la prioridad en el uso de estas redes para el despacho de las centrales eléctricas legadas y de las centrales externas legadas con compromiso de entrega física del artículo 26 de la Ley de la Industria Eléctrica analizada? Ahora bien, en el apartado B se analiza la constitucionalidad del artículo 4, fracción sexta de la ley impugnada. Al respecto, coincido con el proyecto en que esta Suprema Corte no le corresponde analizar si una política energética es mejor que otra. Sin embargo, esa premisa me conduce a limitar mi análisis a la constitucionalidad de la norma impugnada, que toma en consideración los costos unitarios sin profundizar sobre las virtudes o vicios de los costos marginales. Para realizar este estudio, vale la pena recordar que el costo unitario se calcula dividiendo los costos totales que resultan de la suma de los costos fijos más los costos variables entre la cantidad total de la energía producida. La implicación directa de tomar en consideración los costos unitarios para la orden de despacho es que las centrales eléctricas que ya amortizaron su inversión inicial tendrían un costo fijo menor y de esta forma tendrían una ventaja sobre aquellas centrales que no han amortizado esto aún. Esto genera, sin duda, una desventaja tanto para las centrales de energías limpias como para las centrales convencionales que no han amortizado su inversión. De ahí que las nuevas centrales serían limpias o convencionales, no podrían competir con las centrales más antiguas, lo que, en consecuencia, afecta a la libre competencia. En este punto, no omito considerar que, con esta medida, el legislador persiguió una finalidad válida, esto es, buscó fortalecer a la Comisión Federal de Competencia, que es la empresa con más centrales antiguas construidas cuando la generación de energía era un monopolio estatal. Además, advierto que la medida analizada
está relacionada con la finalidad porque considera costos con los que éstas podrían competir a pesar de ser más ineficientes. Sin embargo, creo que esta medida no es necesaria y como el proyecto bien da cuenta, existen muchas opciones para lograr este objetivo, como lo sería un mercado híbrido en el que se implementen precios de escasez o pagos por capacidad, lo que permitiría no sustituir del todo a un mercado competitivo por otro en el que se desplazaran las nuevas centrales y en última instancia se inhiban las nuevas inversiones. A mayor abundamiento, esta medida no resulta, desde mi perspectiva, proporcional, ya que el costo de implementarla es que vayan disminuyendo las centrales que puedan competir con costos unitarios bajos hasta el momento en que cuando termine su vida útil no haya nuevas centrales que las suplan por haber sido desplazadas al no haber podido entrar al mercado y competir. En este punto, por la estrecha relación que advierto con el derecho a un medio ambiente sano, considero que no es posible castigar a las generaciones futuras con medidas que a corto plazo pudieran resultar convenientes u oportunas. Me gustaría enfatizar que actualmente existen mercados donde se les permite recuperar sus costos fijos a las centrales menos eficientes, pero con una amplia disponibilidad, ayudando así a que se cubran sus costos totales. Ejemplo de ello es el mercado de potencia, en el cual se pagan a los participantes del mercado por haber estado disponibles en los momentos en que el sistema más los necesitaba, es decir, en las horas críticas, las cuales son las horas con mayor demanda de energía del mercado, en donde la fijación de precios no privilegia los costos marginales, sino que se toman en cuenta, entre otros factores, los costos fijos y los ingresos que se hayan tenido en el mercado del día en adelante. Por esta razón, en este punto específico me separaré del proyecto, pues considero que la porción normativa costos unitarios que se señala en el artículo 4, fracción sexta de la ley en estudio es inválida. Finalmente, me pronunciaré sobre el apartado G, que versa sobre las centrales eléctricas legadas. Las centrales eléctricas legadas surgieron para promover la transición ordenada de un sector eléctrico donde todas las actividades eran realizadas por una sola empresa, a otros donde dichas actividades se realizaran de forma desagregada por varias empresas en un mercado competitivo. Así, un contrato legado para el suministro básico es aquel que firma el suministrador de los servicios básicos con precios basados en los costos para adquirir la energía eléctrica y productos asociados de las centrales eléctricas legadas y las centrales externas legadas sin tener que salir del mercado a comprarlas. Me parece que si bien esta solución transitoria fue lógica para garantizar la continuidad del servicio y la sanidad de las finanzas frente a la reforma eléctrica, no es posible normalizar sin generar una traba al piso parejo que debe de existir entre los oferentes. Esto es, considero que no limitarla a la condición temporal que dio lugar a su existencia viola la libre competencia y, en específico, el mandato constitucional de garantizar el acceso abierto y eficiente al mercado eléctrico. Así, considero que permitir que cualquier central eléctrica pueda constituirse como una central eléctrica legada siempre y cuando sea propiedad del Estado es una medida que viola la libre competencia porque implica que la Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, pueda contratar con la Comisión Federal de Electricidad Generación para la obtención de energía sin pasar por un mercado competitivo, lo que desplaza a todos sus competidores. De esta forma, la medida también contraviene los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud, pues permite que no se consiga la energía en mercados competitivos como lo serían las subastas, lo que tiene un efecto directo en el desplazamiento de las energías limpias, pues dada su eficiencia son las centrales
que utilizan estas energías las que resultan ganadoras en los mercados competitivos. Por esta razón, estaré por la invalidez del artículo 3º, fracción 5ª de la ley en estudio. Así, en conclusión, coincido en general con la propuesta que somete a nuestra consideración la ministra ponente, pero me apartaré de las porciones normativas señaladas en el artículo 4º, fracción 6ª y 26, así como del reconocimiento de validez del artículo 3º, fracción 5ª y el artículo 53 de la Ley de la Industria Eléctrica. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Voy a proceder a levantar la sesión. El próximo jueves sesionaremos a partir de las 11 de la mañana. Tengo anotados en este orden a las ministras y ministros Jorge Pardo, Norma Piña, Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, y ahora el ministro Alberto Pérez Dayán. Y el ministro Gutiérrez. Y de esta forma queda ya la lista. El jueves sesionaremos hasta concluir de manera total esta acción de inconstitucionalidad. Levanto la sesión y convoco a las señoras y señores ministros el próximo jueves a las 11 de la mañana, nuestra próxima sesión pública ordinaria. Se levanta la sesión.